2, 3. Damos comienzo a la práctica dirigida número 7 del curso de Matemática para Economistas 2 con el profesor Chávez. Es la última práctica dirigida del ciclo. Y también voy a aprovechar mi cámara porque no creo que me quieran ver toda la dirigida con la cabeza para abajo. Listo. Entonces, para tener la mayor concentración y evitar problemas de internet, estamos acá ya desarrollando la práctica dirigida número 7. Como les comentaba antes de dar inicio a la grabación, este curso es un curso pre antes del de intro a la micro. Si es que no me equivoco, menos que haya cambiado la malla. ¿Y qué es lo que nos ofrece este curso? Bueno, finalmente a lo que hemos llegado luego de trabajar todo el ciclo, familiarizarnos con el trabajo de funciones en dos variables, ¿qué más se había trabajado? Matrices, vectores, en general, trabajando en más de una sola variable. Lo que tenemos a continuación es la parte final, que sería ya la optimización, que es lo que hacemos nosotros teóricamente. Prácticamente también se pueden ver sus aplicaciones, pero principalmente, al menos dentro de la universidad, teóricamente van a ver cómo hacer maximizaciones. ¿De qué? De utilidad. ¿Por qué utilidad? Utilidad, la utilidad de un individuo cualquiera, que requiere maximizar dependiendo de su canasta de consumo, dependiendo de los precios a los que se enfrenta, dependiendo de un ingreso que tenga. De hecho, eso es lo que se refleja por acá. Maximiza tu utilidad y su utilidad, su función de utilidad de un individuo está expresado por esta función logarítmica. ¿Y está sujeto a qué? O sea, su utilidad va a ser maximizada sujeto a esta restricción. ¿Y esta qué es? La restricción presupuestaria que se tiene por acá, que el precio de este bien es P de X, el precio del bien es P de Y, y la suma de ambos te da igual a un I, que es tu ingreso total. Entonces, a partir de acá se va a ver cuál es esta cantidad óptima que maximiza tu beneficio de acuerdo a esta restricción presupuestaria que tú tienes. Lo mismo tenemos por acá. En este caso es desde el lado del consumidor, pero por acá tenemos el lado del productor, o que sería el problema de la firma. Microeconomía se divide en dos partes, al menos en intro del micro, que una primera parte es consumidor, modelo de utilidad, y luego vamos a la segunda parte, que es el problema de la firma. Firma significa empresa, entonces se ve el problema del productor de la empresa. ¿Qué más se tiene por acá? Optimización también en este caso. Se dan cuenta cómo va cambiando. Por ejemplo, acá tenemos restricciones con igualdad. Luego por acá también igualdad, pero acá ya vemos desigualdades. Y esto implica un método más avanzado, que es el método de Kuhn-Tucker, que no lo vamos a ver ahora. Lo van a ver en Mateco 3, el método de Kuhn-Tucker a detalle. Es un método tedioso. Creo que hacer cada ejercicio de Kuhn-Tucker te tarda media hora, una hora más o menos. Y ahora vamos a ver estos ejercicios también, pero con, con unas alternativas de resolución, utilizando tal vez Lagrange y no necesariamente ir a Kuhn-Tucker para estos ejercicios. Acá también creo que hacer uno o dos es más que suficiente. Por ejemplo, esto también es un problema de Lagrange, pero este problema tiene una peculiaridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que despejamos? Y despejamos este y al cuadrado y nos quedamos con y al cuadrado es igual a 4 menos 4x al cuadrado. Pues podríamos reemplazar este y al cuadrado acá y tendríamos una función que solamente depende ¿de qué? De x. Y por lo tanto, ¿cómo se maximiza? Pues derivamos f' de x e igualamos al 0 y encontramos el x máximo en este caso. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, y eso sería el resumen de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir a hacer unos cuantos ejercicios, pero como les comentaba, no es muy complicado lo que vamos a ver el día de hoy. Cuestión de práctica. Si quieren más ejercicios de optimización, me preguntan y por ahí les paso mis ejercicios que tengo de intro a la micro, de macro, de Mateco 2. Cuando lleve Mateco 2 seguro que también debo de no. Cuando yo llevé Mateco 2 no nos enseñaron a optimizar porque hubo un atraso, creo que por feriados y esas cosas, y no llegamos a este tema. Y cuando llegué a intro a la micro, volé, pero ya. Entonces, los analistas de una fábrica han determinado que el nivel de producción está dado por el modelo, y nos dan este, ¿no? Este modelo acá, donde X representa el número de unidades de trabajo, Y el número de unidades de capital. Si la unidad del costo del trabajo se calcula en ¿qué? En $48,
la unidad de capital en $36 y el costo de total de trabajo está limitado a $100.000, realizamos lo siguiente. ¿Qué nos pide en primer lugar? Modele un problema de optimización. Y dentro del problema de optimización que mostramos, la función objetivo y la restricción. De modo que permita calcular el nivel máximo de producción de la fábrica. Está bien, entonces vamos a plantear qué es todo lo que tenemos por acá. Mm, a ver, ya. Tenemos por acá una función de producción. Nos dice que dice el nivel de producción está dado por el modelo. Entonces tenemos una función de producción. Y esta función de producción toma el valor de P. Ese P, este P puede ser un poco confuso. Entonces lo borramos. Lo voy a borrar porque no se suele utilizar P para funciones de producción. Se utiliza otro término. Entonces borro esto de acá y le voy a poner un F. ¿Sí? Entonces hacen esa corrección solamente por corrección de notación, porque después cuando metemos precio nos confundimos. Así que solamente le estoy cambiando eso y le estoy poniendo F. No, ¿qué hice? Ya. Tenemos ahí la nueva función de producción, en este caso modificada. Sería f, x, y igual a 100 por y elevado a la 0.75 por x a la 0.25. Ya, esta es la función. Nos dice que x representa las unidades de trabajo y el número de capital. Vamos a poner por acá x, el número de unidades de trabajo. Unidades de trabajo. X, ¿y qué más nos dicen? Unidades de capital. De capital. Y. Entonces, ¿qué tenemos acá si queremos hacer una interpretación de lo que se ve en pantalla? Esta es la función, una función de producción. Supongamos que hay una empresa productora de panes, por ejemplo. Entonces, depende de qué? Del trabajo, o sea, de los empleados que tienen, y que más depende del capital. Puede ser capital físico, maquinaria. Capital humano, no, el capital humano no vendría acá. Capital físico sería. Capital físico como maquinarias. Pero ¿qué es capital humano? Por si se consultan, son habilidades. Por ejemplo, dominio de tecnologías, educación, salud. Pero acá no entra el capital humano. Entonces tenemos esto identificado. ¿Qué más nos dice? Nos dan los precios, $48, $36 y el costo total es $100.000. Entonces acá sacamos la restricción presupuestaria, restricción de presupuesto. Lo voy a colocar por acá. Y esta restricción de presupuesto sería igual a, en este caso, 48 trabajos, o sea, 48 por X, más 36 por Y, es igual a 100.000. Entonces quiere decir que con estos precios solamente puede adquirir ciertas cantidades de X y Y que permitan llegar a este límite de 100.000. Así que ya tenemos identificado todo, vamos a modelar cuál es este problema. Letra A, pongo por acá. El problema sería, listo, a ver, ponemos P, y sería, a ver, si esto de acá es función de producción, ¿qué es lo que quisiera una empresa? ¿Minimizar la producción o maximizar la producción? Pues lo que quisiera es maximizar la producción. Entonces ponemos maximizar f, x, y es igual a 100 por y a la 0.75 por x a la 0.25, ya, sujeto a esta restricción de presupuesto, 48x más 36y, y esto de acá es igual a 100.000. Listo. Y este es nuestro problema de optimización, maximizar la producción sujeto a esta restricción que tenemos en este caso. Sí, a ver, algo más por acá. Nada más me parece. Entonces continuamos con el desarrollo. Acá es, a ver, este es un cuarto, 36. Y está bien copiado, no. Sí. Dice la unidad de costo de trabajo se calcula en $48. Unidad de trabajo ya. Y la unidad de capital en $36. Listo.
Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Listo. Hemos encontrado cuál es el problema. Parte A resuelta. Y lo siguiente sería la parte B, que nos dice determine el número de unidades de trabajo y el número de unidades de capital a fin de alcanzar que el nivel máximo de producción de la fábrica. ¿Y cómo encontrábamos los niveles máximos según lo que habíamos visto anteriormente? Derivando e igualando a cero, ¿no? Pero en este caso tenemos una restricción que nos puede complicar de alguna manera el trabajo y por lo tanto tenemos que utilizar una alternativa que sería una lagrangiana, plantear una lagrangiana y a partir de la lagrangiana hacemos las derivaciones correspondientes. Entonces, ¿cuál es esta lagrangiana? La lagrangiana es igual a la función objetivo, que en este caso es 100, por y elevado a la 0.75 por x elevado a la 0.25 más un lambda, que después vamos a ver qué es un precio sombra, multiplicado por la diferencia de qué, de esta parte que sería el ingreso total con esto. Entonces sería 100.000 menos 48x menos 36y. Entonces, si hacemos las derivaciones, porque ya tenemos la lagrangiana, entonces teniendo la lagrangiana, podemos hacer las derivaciones que nos corresponden, o sea, derivar respecto a qué, a cada uno de los factores. Entonces, siempre es importante por acá, a veces lo que ponen es x, y ponerlo ahí abajito implica que las derivaciones van a ser respecto a estos dos factores o dos variables. Entonces, el primero sería la derivada de L respecto a X, que más adelante van a ver que lo voy a poner así nomás para simplificar notación. Y esto de acá sería igual, a ver, vamos a ver, sería 0.25 por 100 por y a la 0.75 por x a la menos 0.75. ¿Qué más derivamos por acá respecto a x? Menos 48 lambda. Esto de acá tiene que ser igualado a 0. Esto también se le conoce como, no lo puse, pero se conoce como la condición de primer orden. ¿Y qué hace la condición de primer orden? Nos dice cuál es el punto óptimo. Y después tenemos también la condición de segundo orden. ¿Y qué nos dice la condición de segundo orden? Si es que este punto es máximo o este punto es mínimo. Pero en este caso solamente estamos haciendo condición de primer orden. Ya van a ver luego la condición de segundo orden ustedes. Siguiente, a ver, creo que acá podríamos trabajarlo un poquito. 0.25 por 100 por y a la 0.75 por x a la menos 0.75 es igual a 48 lambda. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente derivada sería derivar respecto a y. En este caso, vamos a ver cuál es el resultado. Sería 0.75 por 100 por y a la menos 0.25 por x a la 0.25 menos 36 lambda. Y esto de acá sería igual a 0. A ver, para tener más espacio, incluso creo que esto lo podría pasar para acá arriba, porque acá está muy apretado y no quiero interrumpir el cálculo. Ya, acá está bien, hago una división por acá y continuamos con el cálculo. Listo, entonces estamos trabajando por acá. Esto lo voy a bajar un poquito para que no se confundan. Listo, ¿qué más tenemos por acá? A ver, podríamos hacer el mismo arreglo que hicimos arriba. 0.75 multiplicado por 100 por y a la menos 0.25 por x a la 0.25 es igual a 36 lambda. Entonces acá ya tenemos las dos primeras, pero siempre hay una tercera que tenemos que realizar. ¿Y cuál es esa tercera derivación? Derivar L respecto a lambda. Entonces, ¿cuál es el resultado? Sería 100.000 menos 48x menos 36y igual a 0. Lo cual finalmente es la restricción presupuestaria que teníamos al comienzo. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que trabajar conjuntamente, casi siempre lo que se hace es trabajar conjuntamente estos dos. Entonces pongo por acá. Entonces, trabajamos con Lx y Ly. De tal manera que encontremos alguna relación. A ver qué teníamos del primero. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Copio esto. Y lo pego por acá. Este era el primero.
¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver. Lo que sería más conveniente en este caso, podríamos despejar lambda. Dejamos la lambda solito. Entonces lambda sería igual, en este caso, a 0.25 por 100 por y a la 0.75 por x a la menos 0.75 sobre 48. ¿Y qué tenemos para el siguiente caso? Vamos a copiarlo y pegarlo también. Lo pego por acá. Ups, se movió. Ya, regresamos. Voy a hacer incluso acá una distinción para que se nota que este es texto. ¿Listo? Entonces trabajamos con lo que anoto por acá. Despejamos otra vez lambda. Lambda sería igual a 0.75 multiplicado por 100 por y a la menos 0.25 por x a la 0.25 sobre 36. ¿Qué procede? Igualamos ambos lambdas y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Igualamos lambda. Entonces vamos a igualar lambda y tendríamos por acá esta siguiente igualdad. 0.25 multiplicado por 100 multiplicado por y a la 0.75 por x a la menos 0.75 es igual a 0.75 por 100 multiplicado por y a la menos 0.25 por x a la 0.25 y ponemos los denominadores por acá. 48 y por acá era 36. Entonces directamente tenemos que, por ejemplo, estos dos 100 de acá se van. Acá factorizamos, que simplificamos por 12. Acá tendríamos un 4 y acá tendríamos un 3. Luego por acá también podríamos simplificar el 0.75 y el 25, lo cual nos debería de dar 3. Se va y se va, acá nos queda el 3. Y si se dan cuenta, este 3 con este 3 se va. No nos queda nada, ningún número por este lado. Entonces vamos a agrupar los y vamos a agrupar los x. Tendríamos por acá y 0.75, x a la menos 0.75, dividido entre y a la menos 0.25 por x 0.25. Y esto de acá sería igual a ¿cuánto? A 4. Continuamos. ¿Qué más se tiene por acá? Trabajamos con los y y trabajamos con los x. Entonces acá tendríamos y entre x es igual a 4. Por lo tanto, si continuamos con esto, sería y es igual a 4x. Entonces tenemos un y que depende de un x. Y por lo tanto, podríamos trabajar con un solo término. ¿De qué manera? Este y lo reemplazamos en esta restricción de presupuesto que teníamos anteriormente. Entonces voy a poner por acá una flecha para indicar que el trabajo continúa por acá. Reemplazando en la restricción. Pero vamos a reemplazar en la restricción. Tendríamos 48x más 36y, en este caso sería 36 por 4x, es igual a 100.000. ¿Alguien me dice el resultado? Mientras lo voy haciendo. 36 por 4 sería 48x más 144x igual a 100.000. X sería igual a ¿cuánto? A ver, 144 más 48 es 192. X es igual a ver 1, 2, 1, 2, 3 entre 192, 520.83. Entonces ya tenemos el valor de X. Este de acá no es solamente X, sino es el valor óptimo de X. Y lo ponemos ahí con un asterisco. Y por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de Y? Y asterisco es igual a 4 por X, o sea, 4 por 520.83. Y esto de acá nos da como resultado, por 4 sería 2083.33. Y listo. Esos serían los dos valores óptimos que nos pide. Nos pide el número de unidades de trabajo y unidades de capital óptimos con los que obtenemos el nivel máximo.
Y en este caso ya lo hemos hallado por acá. Para ambos casos vamos a marcarlo de un color que resalte, como el color rosadito. Listo y listo. ¿Cómo comprobamos que nuestra respuesta está bien? Que esperemos que esté bien, tal vez por ahí se me ha pasado algo. Vamos a comprobarlo. Tendríamos que reemplazar, en este caso, donde reemplazamos en la restricción presupuestaria. Yo espero que esté bien. Si es que no, vamos a revisar en la restricción. Así que si reemplazamos sería 48 por 520.83 más 36 por 2083.33. A ver cuánto nos da. 48 por 520.83 es igual a 24.999.84 más, a ver, este acá es el que me da dudas. 36 por 2083.33 más 74.999.88. Entonces, ¿cuánto nos dan sumados ambos? Vamos a ver. Esto le sumo 24.999.84. Y sí, nos da el resultado. Nos da el resultado que estamos esperando, que era 100.000. Por lo tanto, hemos comprobado que efectivamente los valores que hemos encontrado son los que optimizan, porque lo hemos reemplazado en la restricción presupuestaria, que sería como trabajar con esta tercera derivación. ¿Por qué hemos trabajado con estas dos primeras? ¿Y de dónde sacamos la tercera para comprobar que está bien todo lo que hemos hecho? Pues reemplazando acá. Y si reemplazamos acá y verificamos que se cumple esto, listo, tenemos los valores óptimos. Entonces, ¿qué dice acá? Número de unidades de trabajo, número de unidades de capital que al fin de alcanzar el nivel máximo de producción. Listo, entonces estos acá son los niveles óptimos. ¿Y cuál es el nivel óptimo de producción? ¿Cuál es el nivel máximo de producción? Vamos a poner por acá. Finalmente, el nivel máximo de producción. ¿Cómo sabemos cuál es? Pues tenemos que reemplazar estos valores óptimos. ¿En dónde? En la función de producción. O, en todo caso, en la función objetivo. Función objetivo. ¿Cuál era la función objetivo? Era, a ver, vamos a ver, agrandamos. Era fx, y igual a 100 por y elevado a la 0.75 por x a la 0.25. Y esto de acá sería igual a 100 multiplicado por y. ¿Cuánto era el valor óptimo de y? Era 2083.33 elevado a la 0.75 multiplicado por x, que es 520.83 elevado a la 0.25. Entonces esto de acá es la función óptima y le pongo ahí este es el disco que nos indica eso. Listo. Hemos hecho algo más que no nos pedía, pero más adelante lo va a pedir y es importante. Entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que acabamos de mostrar ahora, este desarrollo de una optimización de un problema, de un ejercicio? ¿O continúo? Depende de ustedes. Ok, imagino que continúo. Esto de acá, no, esto no es. Listo, ejercicio 1 resuelto. El ejercicio 2 es bastante similar, pero creo que podríamos desarrollarlo, ¿o cuál hacemos? A ver. Ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Vamos a marcar lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 3 queda para ustedes. ¿Cómo era? Creo esta es para ustedes. Y vamos a hacer el ejercicio 2. Todos los ítems que tiene el ejercicio 2, que es similar, pero tiene unos cuantos añadidos más. El ejercicio 3 ya queda para ustedes, que es como un avance del 1 y el 2. Ejercicio 4, vamos a hacerlo. Ejercicio 5
Vamos a hacer el ejercicio 9. Este queda para ustedes. Este queda para ustedes. Este queda para ustedes. Y este 5 lo hacemos. Y es que se puede, claro. Pero vamos a empezar por el 9. Porque creo que es un ejercicio sencillo que podríamos realizar rápidamente. Igual, si es que quieren que resuelva alguno de los que he tachado como que no, me dicen y normal lo hacemos. Ya. A ver. Listo, vamos con el ejercicio 9 entonces. Me dice resuelva. Está mal escrito acá por la velocidad, seguro. Resuelva el problema. Entonces tenemos un problema de optimización que es bastante similar al que acabamos de realizar. Y de alguna manera creo que se ha podido desarrollar similarmente, pero bueno, acá no se ajustaba tanto en realidad. Voy a copiar esto para hacer las comparaciones. Y por qué es importante hacer varios ejercicios para tener práctica y saber en qué momento se utiliza cada situación. Entonces por acá es de alguna manera, son ejercicios similares, más o menos. Acá voy a poner P. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia sería la forma que tienen las funciones. Esta primera función de acá es una función de tipo Cobb-Douglas, que ya van a ver más adelante, que tiene acá como propiedad que estos exponentes, la suma de los exponentes da un resultado igual a 1. Por acá tiene una constante y por acá tiene los factores. Sin embargo, esta no es una función Cobb-Douglas, es una función típica, tal vez una función polinómica como la que estamos acostumbrados a trabajar. Y pues en la restricción sí hay cierta, sí se parece de alguna manera, ¿no? Que acá la suma de estos dos nos da igual a 4, que es un valor que tal vez máximo de ingresos, dependiendo del contexto que le demos a esta función. Entonces, se podría resolver por Lagrange, y esto sería igual a x al cuadrado más y más lambda por 4 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta es una forma de resolverlo. Creo que ya puedo borrar esto. Y lo pongo por acá. Por Lagrange. Esta es una forma en la que podríamos resolver el ejercicio, que continúa de acá. Lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Derivada de L respecto a X, derivada de L respecto a Y, y derivada de L respecto a lambda. Entonces, respecto a X sería 2X menos 8 lambda X igual a 0. Respecto a Y sería igual a 1 menos 2 lambda Y igual a 0. Y respecto a lambda sería pues la misma restricción. 4 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. Entonces, de acá, ¿qué habíamos hecho anteriormente? Pues teníamos que jugar con las dos primeras. Jugamos con esta y encontramos la relación entre x e y. Y luego de encontrar esa relación entre x e y, vamos y reemplazamos eso acá. Y encontramos el resultado. Pero ¿cuál es la otra manera de hacerlo? Pues voy a poner por acá, reemplazando. Pero esto de reemplazar no se da siempre. Y a veces no es conveniente, pero en este caso sí. Porque tenemos que acá un término es y al cuadrado. Y este y al cuadrado, ¿dónde se repite por acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos reacomodar esta restricción. 4x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. De tal manera que despejamos y tenemos un y al cuadrado es igual a 4 menos 4x al cuadrado. Entonces, reemplazamos, optimizar f x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que sería 4 menos 4x al cuadrado, y todo esto de acá elevado al cuadrado. No, perdón, de frente, ¿no? Ya no se eleva nada. Sería 4 menos 4x al cuadrado. Entonces ya no es un f de x, y. Esto cambia a otra función. En este caso sería una función, por ejemplo, g de x, una nueva función que tenemos acá. Entonces, ¿cómo optimizamos una función que depende de una sola variable? Pues derivamos la misma función. Entonces ponemos g' de x es igual a 2x menos 8x igual a 0. Entonces tenemos por acá menos 6x es igual a 0, y por lo tanto tenemos que x es igual a 0 y x igual a 0 es el punto óptimo. Entonces regresamos, retomamos por acá
Reemplazamos acá y ¿qué tendríamos? Tendríamos que y es igual a 4. Entonces 0,4 sería un punto. A ver si está bien reemplazado. No, y al cuadrado. Entonces sería y es igual a más menos 2. Y tendríamos por acá un punto 1 que sería 0,2 y un punto 2 que sería 0, menos 2. Y hemos encontrado estos dos puntos sin hacer Lagrange en ningún momento. ¿Cómo podríamos saber si es que es un punto máximo o un punto mínimo? A ver, máximo o mínimo. Esa es la pregunta que tenemos. Entonces, para saber si es un punto máximo o mínimo, pues acá viene la condición de segundo orden. Condición de segundo orden, que no es nada más que la segunda derivada. Entonces, hacemos la segunda derivada. ¿Y cuál es la segunda derivada? En este caso sería, si la primera derivada es menos 6x, el prima de x es igual a menos 6x, la segunda derivada sería solamente menos 6, lo cual es un valor que es menor a 0. Y si esto de acá es menor a 0, ¿qué quiere decir? Que el punto que vamos a encontrar es un punto máximo. Entonces no hay mínimo. Listo. ¿Qué tenemos por acá? Que estos dos puntos de acá van a ser máximos. Máximos globales, ¿no? Y no tenemos mínimo en este caso. Vamos a ver qué pasa cuando reemplazamos estos puntos dentro de nuestra función objetivo. Reemplazando P1 y P2 en fx, y, vamos a ver cuál es el valor que obtenemos. ¿Cuál era? A ver, sería f en 0,2 es igual a 4 y f en 0, menos 2 es igual a 4. Entonces tenemos máximos globales por acá. Listo, hemos encontrado la respuesta. Problema resuelto. ¿Cómo? Reemplazando y nada más que eso. Ya, como les comentaba, pueden utilizar el método de Lagrange y van a llegar al mismo resultado. Cualquiera de los dos es válido, no se diferencia entre los dos. Por ejemplo, vamos a ver qué obtendríamos por acá. 2x es igual a 8 lambda x. ¿Qué más tendríamos por acá? Que 1 es igual a 2 lambda y. Entonces, hacemos los despejes correspondientes. Tendríamos mitad, mitad, un cuarto es igual a un medio de y. Entonces, mejor no lo voy a resolver porque me voy a confundir un poco. Pero la cosa es que haciendo por Lagrange debería de salir lo mismo. ¿Sí? Entonces ya lo pueden probar ustedes, pero acá ya tenemos esta otra forma en la que hemos desarrollado. Mm, a ver, creo que ya entonces podríamos ir con otro ejercicio. Hemos visto cómo resolver de una manera más fácil y por qué acá, por ejemplo, no sería muy conveniente realizar este método. No se acopla de manera muy rápida. Pero acá ya tendríamos el otro, ¿no? Entonces voy a desplazar, máximo mínimo, condición de segundo orden, máximos globales. Listo. ¿Cuál era el punto óptimo que habíamos encontrado? Era estos dos puntos que están por acá. ¿Sí? Y encontramos con estos valores correspondientes. Y estos dos ejercicios resueltos. ¿Qué más hay por acá? Listo. ¿Qué más está por acá hecho? 1A, 1B. Había dicho que iba a ser la 2. La 2 o la 3. A ver, ¿cuál está más corta en este caso? Para ir al siguiente. ¿Cuál quieren que haga? ¿La 2 o la 3? ¿O les da igual? Ya, vamos con la 2. Listo. Observe el problema del consumidor que tenemos por acá, ejercicio número 2. Maximiza la utilidad de esta la utilidad que depende de qué del logaritmo
sujeto a estos precios o a esta restricción presupuestaria, como ya les había dicho anteriormente, y asumimos estos precios. Resuelve el problema con las condiciones de Lagrange. Ya sabemos cómo hacer eso. Resuelve el problema para un ingreso igual a 20. E indique el nivel óptimo de utilidad. O sea, después vamos a tener que reemplazar. Mediante el método de los multiplicadores de Lagrange, indique qué ocurre con la utilidad óptima ante una disminución del ingreso en 50 céntimos. Explique por qué lambda se llama precio sombra en este caso. Miren, este ejercicio es un ejercicio replicado de intro a la micro, pero lo vemos ahora en matemática. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. El problema de Lagrange, vamos a hacer, maximizamos nuestro logaritmo x, y, sujeto a qué, sujeto a, en este caso sería 2x más 3y es igual a y. Ese es nuestro problema. Listo. Planteamos el lagrangiano. Letra A. Lagrangiano es igual a L, no es coma, acá me confundí, es multiplicación. Logaritmo de la multiplicación de x y y más lambda por el ingreso menos 2x menos 3y. ¿Qué tenemos por acá? A ver, primero respecto a x, derivar respecto a x. Entonces tendríamos por acá un y entre x y menos 2 lambda igual a 0. Luego lo hacemos también respecto a y. Esto acá sería igual a x entre x y menos 3 lambda igual a 0. Y luego lo hacemos respecto a lambda. Entonces si es respecto a lambda, tendríamos la misma restricción. Menos 2x menos 3y igual a 0. ¿Sí? ¿Listo? ¿Con qué trabajamos? Con los dos primeros. A ver. ¿Qué podríamos hacer? Pues despejar los lambdas como siempre, ¿no? Acá, por ejemplo, se van a ir estos y se van a ir estos por acá. Y tendríamos por acá 1 entre x. 1 entre x es igual a 2 lambda. Por acá tendríamos 1 entre y es igual a 3 lambda. Esto lo podemos separar aún más. Tendríamos lambda es igual a 1 entre 2x. Y lambda por acá es igual a 1 entre 3y. Listo. Entonces, ya creo que podemos encontrar la respuesta que queremos. Acá, por ejemplo, podríamos trabajar con ambos lambdas y tendríamos que 1 entre 2x es igual a 1 entre 3y. Y por lo tanto, ¿qué más tendríamos? A ver, tendríamos, a ver, que reemplazar que 3y es igual a 2x y que y, por ejemplo, depende o es igual a 2x entre 3. Listo. ¿Qué hacemos en este paso? Una vez que ya hemos resuelto, pues reemplazamos en la restricción presupuestaria. Reemplazamos y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Sería 2x más 3 multiplicado por y por 2x entre 3 es igual a y. Bien, entonces tenemos que se va y que 4x es igual a y. Que por lo tanto x es igual a y entre 4. Hemos encontrado la primera respuesta. Le ponemos su asterisco por acá arriba de óptimo. Y luego, ¿cuánto será el valor de y? O lo pongo así mejor. Y asterisco es igual en este caso a da x sextos, me parece, sí. Y sextos. Listo. Hemos encontrado ambos en este caso. Justo los dos que nos piden. Nuestro x asterisco y nuestro y asterisco, porque es lo que nos pidiera optimizar. Entonces, listo. Resuelve el problema con las condiciones de Lagrange. Lo hemos resuelto a medias. Porque ¿qué era lo que faltaría? Encontramos la utilidad máxima. Utilidad máxima en este caso, ¿cuánto sería? Sería utilidad x, y es igual al logaritmo de ¿cuánto? De x que es y entre 4 por y que es y entre 6. Esto de acá sería el logaritmo de y al cuadrado entre 24, lo cual es igual al logaritmo de y al cuadrado menos logaritmo de 24, lo cual es igual a 2 por logaritmo de y menos logaritmo de 24.
¿Sí? ¿Se acuerdan de Sumateco 1 cuando trabajamos con logaritmos? Pues acá lo hemos aplicado ya como una herramienta. Entonces, encontramos nuestro U asterisco que depende del X asterisco y del Y asterisco, que es igual a ¿cuánto? A 2 logaritmo de I menos logaritmo de 24. Listo. Problema terminado. Ojo que el ejercicio no acaba hasta que encontremos esa utilidad máxima. Si no, sería un ejercicio incompleto. ¿Van? Lo marco. Mm, listo. Me dice ahora, resuelve el problema para un ingreso igual a 20 e indique el nivel óptimo de utilidad. Pues vamos a hacerlo para un ingreso igual a 20 en este caso. Si I es igual a 20, que es todo lo que obtenemos, obtendríamos por acá por un lado un nuevo X asterisco. X asterisco sería igual a 20 entre 4, lo cual es igual a 5. Luego tendríamos nuestro Y asterisco, que sería igual a 20 entre 6, lo cual es igual a 10 tercios. A ver, 20 entre 6, 10 tercios. Y finalmente, ¿qué más obtendríamos? Tendríamos nuestro U asterisco, que en este caso sería igual a 2 por el logaritmo de I, que en este caso I toma el valor de 20. A ver, a ver, a ver. Mm, Mejor, a ver, vamos a verlo con calma. Que me estoy perdiendo un poquito. X, Y, ya. Esto de acá sería finalmente U, X, Y es igual a qué? A lo que tendríamos acá arriba, ¿no? Que ya lo habíamos calculado, que sería finalmente logaritmo del I al cuadrado, que sería nuestro 20 por 20 por 20 dividido entre 24. Entonces ya esto nos da un valor que acá sería la mitad 10, la mitad 12, la mitad 5, la mitad 6. Entonces tendríamos logaritmo de 5 por 20 entre 6. Y esto de acá nos tiene que dar un valor, pero lo vamos a dejar así nomás de momento. Listo, hemos encontrado de nuevo lo que nos pedían, pero esta vez para la parte B. Lo voy a marcar por acá. Incluso mejor que hacer eso, podría ser esto. Mm, mm, mm. Listo, y para el último caso, lo que tenemos por acá. Listo, otra sección del ejercicio desarrollada. Vamos con el color azul otra vez. Y lo tacho, ¿no? Problema B. Ahora sí, viene esta es la novedad en este caso. Mediante el método de multiplicadores de Lagrange, indique qué ocurre con la utilidad óptima ante una disminución de 50 céntimos en el ingreso. Entonces, una opción que tenemos es que este ingreso que nos dan de 20 soles, lo cambiemos y pongamos 19.5. Y otra opción que tenemos es utilizar una aproximación, que en realidad lo que nos está diciendo es que hay una variación. Entonces vamos a poner por acá algo importante, que en este caso tenemos un lambda, que nuestro lambda sería igual a la derivada de nuestra utilidad óptima respecto al nivel de ingresos. Así es como vamos a comprender a nuestro lambda en este caso, que ese es el valor que va a tomar. Y por lo tanto vamos a ver por qué se da esto. Entonces, ¿cuál sería el valor de nuestro lambda? En este caso de nuestro lambda óptimo, digámoslo de alguna manera, porque no sabemos en realidad de qué depende, pero acá decimos que se deriva respecto al ingreso. Entonces vamos a ver cuál es el valor. ¿Dónde lo teníamos? Lo teníamos por acá arriba, me parece. Acá, justamente acá. Y acá lo marco. Listo, acá era 1 entre 2x y acá era 1 entre 3y. Y ya habíamos encontrado cuánto era el valor de x y era el valor de y. Entonces vamos a ver acá. Lambda acá sería igual a 1 entre 2x. ¿Y cuánto era 1 entre 2x? Era 1 entre 1 entre 2 multiplicado por y entre 4. Esto de acá nos da un valor de 4 entre
2i, si no me equivoco, ¿verdad? 4 entre 2 y sería 2 entre i. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el otro lambda, que era igual a ¿cuánto? A 1 entre 3y. 1 entre 3y. Y esto de acá es igual a ¿cuánto? Es igual a 1 entre 3 multiplicado por y. ¿Cuánto toma el valor de y? 1 entre 6. ¿Y cuál es el valor que nos da? 6 entre 3i. Y esto de acá es igual a 2 entre i. Entonces tenemos, en este caso, que ambos son los mismos. Tenemos que se está cumpliendo lo que teníamos de momento. Ya sabemos cuál es el valor de lambda. Pero ¿qué habíamos dicho también? Que este lambda, tenemos uno por acá, otro por acá. Tenemos que lambda es igual en este caso a la derivada de u respecto a i. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, ¿cómo derivamos u respecto a i? ¿Cuál era el valor de u que habíamos encontrado? Era este que estoy marcando para acá. ¿Y cuál sería su valor de esto respecto a i? Pues sería una derivada del 2 por logaritmo de i menos logaritmo de 24 respecto a i en este caso. Creo que acá no hay mucho que resolver, incluso sí lo podríamos resolver. Vamos a ver cuánto nos da como resultado. Sería 2 por 1 entre i menos 0, lo cual nos da 2 entre i, que una vez más es lo mismo que tenemos por acá. Entonces acabamos de comprobar que efectivamente este lambda es la derivada de nuestro u óptimo respecto a qué? Respecto al i. Y esto de acá también ya lo habíamos demostrado. Entonces hemos encontrado acá tres valores igualitos. 1, 2 y 3. Ya, pero eso es lo que nos pide. No, esto solamente es un paso para lo que nos pide. Acá nos pide, hay una disminución del ingreso. Entonces tenemos que trabajar acá con estos cambios. ¿Y cómo trabajábamos? ¿Se acuerdan cuando teníamos un valor próximo a cierto valor cuando cambia el 0.1 o de alguna manera así? Pues utilizábamos lo que habíamos visto anteriormente, que era una aproximación de Taylor. Así que vamos a ponerlo por acá. Entonces, la aproximación en este caso sería aproximarnos al U, que depende del ingreso, en este caso sumado ¿qué? A esta diferencia en el ingreso que vamos a evidenciar en este caso. Y esto de acá tendría un valor que es próximo a ¿qué? Según Taylor, al mismo ingreso, a la utilidad de valor en el ingreso, más en este caso nuestro lambda en i. ¿Por qué? Porque lambda i es la derivada de u respecto a i. Entonces acá tendríamos como que lo mismo que u', algo tal que así. Sería lo mismo que acá. ¿Sumado con qué? Con esta diferencia. Diferencia de i. Entonces vamos a ver qué nos da como resultado. Tendríamos por acá UI, sería U evaluado en 20, más este lambda evaluado en 20, que en este caso sería, que ya lo habíamos encontrado anteriormente, que sería 2 entre i. El 2 entre i lo reemplazo de frente. Y esta diferencia, ¿no? Que ya vamos a poner por acá los valores, sería 20 menos 0.5. Entonces la diferencia es menos 0.5 por acá. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final que obtenemos? ¿Para cuánto? Para un i igual a 19.5. Esto de acá sería igual a, ¿cuánto era u en 20? Creo que ya lo habíamos visto por acá, ¿no? Cuando el ingreso era 20. A ver, ¿dónde está? Acá está. Este de acá. Porque este que el ingreso sea 20 implica todo lo que está por acá. Entonces, esto de acá ya lo tenemos encontrado. Y el valor de esto era igual a ver, no lo tengo, así que lo voy a poner de frente. Logaritmo de 5 por 20 entre 6, más, en este caso, o menos el 0.5, en este caso sería el 0.5 por el 2, que debería ser 1, ¿no? 0.5 por 2, 1, menos 1 entre i. Y esto de acá nos debe de dar igual acá un valor. Y este de acá sería finalmente la respuesta. Y como les comentaba, esto de acá ustedes lo pueden comprobar reemplazando con lo que les comentaba. En vez de poner acá i igual a 20, ponen i igual a 19.5. Y algo más que me faltó por acá es que este i tomaba acá el valor de 20. Entonces, acá encuentran una respuesta y esa respuesta debería de ser, lo voy a poner por acá, respuesta próxima trabajando con i es igual a 19.5. Listo. Entonces, este de acá sería este nuevo ejercicio
hemos utilizado una aproximación de Taylor para encontrar esta variación, para calcular esta variación, partiendo de qué, de lo que estamos haciendo todo el tiempo, que es Lagrange. Finalmente me dice, explique por qué a lambda se le llama un precio sombra en este caso. Pues lo que hace lambda es expresa cuánto va a aumentar la utilidad si es que aumenta una unidad del ingreso. Entonces, esto nos está explicando, porque efectivamente lo vemos por acá. ¿Cuánto aumenta la utilidad ante un cambio en el ingreso? O sea, ¿cómo cambia la utilidad ante un cambio en el ingreso? Lo que vemos por ahí. En este caso, ¿cuál era el valor? Teníamos que lambda era igual a ¿cuánto era? Lambda es 2 entre i. Quiere decir que es 2 entre 20 y 2 entre 20 es 0,1. Entonces representa un precio sombra de ¿cuánto? Un precio sombra de 0,1. Y ya, pues esto de acá lo acoplamos a decir, por ejemplo, si disminuyo mi ingreso de 20 a 19 soles, mi utilidad disminuiría ¿en cuánto? En 0,1. Y eso sería el precio sombra. El ejercicio, otra vez me he confundido. P7 solo, eso no es P7 pizarra y P7 mateco 2. Listo. Otro ejercicio más resuelto, lo vamos a tachar por acá. ¿Cuál es? Ejercicio 4. No. Ejercicio número 2. Ejercicio 3. Faltan dos más. ¿Han visto qué es la condición de regularidad? ¿Os acuerdan? ¿Me dicen? Me dicen si lo han visto para no explicarlo en detalle, sino. Ya, gracias. Gracias por su respuesta. Ya, me dicen por ahí que no recuerdan. Eh, Vamos a verlo un poquito en detalle porque es importante también la condición de regularidad, pero no nos lo plantea hasta llegar al ejercicio 4. Entonces vamos con el ejercicio 4 y ya terminamos con el ejercicio 5 y dejaríamos todo por allí por hoy. 4, copiamos, pegamos por acá, listo, la pizarra está bien. Listo. ¿Qué me dice por acá el ejercicio 4? Me da un problema de optimización de lo que vemos por acá, optimiza esta función, sujeto queda a esta restricción que tenemos por este lado. Me dice, identifica la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Es esta función que tenemos por acá. Ya la conocemos todos, creo, la función objetivo. Grafique el conjunto de oportunidad. ¿Cuál es el conjunto de oportunidad? En este caso, el conjunto de oportunidad es esta restricción. Entonces, para B, el conjunto de oportunidad sería, lo voy a poner, función objetivo. El conjunto de oportunidad es lo que yo les digo también, que es una restricción. A veces es restricción presupuestaria dependiendo del contexto. Entonces, este conjunto se le suele llamar S, y acá depende de X, Y, que pertenecen a R cuadrado, porque estamos trabajando con 2, tal que Y menos X es igual a 2. De esta manera, formalmente, tenemos que identificar. Y acabamos de identificar cuál es, pero ahora vamos a graficar. Vamos a ver cómo sería un gráfico de esto. Algo tal que así. Ponemos por acá nuestro Y, ponemos por acá nuestro X, acá está el origen. Entonces tendríamos que Y es igual a 2, 2 más X, ¿no? Entonces es pendiente positiva, pasa por el 2, que sería, pongámosle por acá, y la pendiente es 1, ¿no? Entonces una relación más o menos tal que así. Algo así. Ya, algo así sería. Acá asumimos que es 45 grados. Y esta de acá sería nuestra recta, nuestro conjunto de oportunidad, que es medio raro, ¿no? Que un conjunto de oportunidad sea de esta manera. Porque usualmente, ¿qué es lo que tenemos? Que un conjunto de oportunidad es algo tal que así. Y acá es donde tenemos nuestro conjunto de oportunidad. A veces nos dicen X es mayor a cero, o sea, solamente toma estos lados y Y es mayor a cero. Entonces solamente tomaría este triángulo. Pero en este lado no nos dice nada, solamente es una recta que avanza infinitamente, crece infinitamente, viene desde el infinito para crecer hacia el infinito. A ver. Uy, uy, uy.
Ya está. Entonces, este de acá es un conjunto compacto, nos preguntamos. mm, ¿Qué es necesario para que sea compacto? Pues de acá de alguna manera ya estamos llegando a lo que sería el teorema de Weierstrass, que nos pone dos condiciones. Que la función objetivo sea continua y que el conjunto sea compacto, es decir, que sea cerrado y acotado. ¿Qué quiere decir que es cerrado? ¿Qué quiere decir que es acotado? Entonces, si recuerdan que lo vimos por acá en Mateco 3, Mateco 3, 2021-1, PD, no, el examen final. Acá lo detallé y se lo mostré la semana pasada, porque era importante escribirlo como tal. ¿Qué quiere decir por acá? Que es cerrado, quiere decir que contiene a sus bordes y que además es acotado. Entonces, un compacto que es cerrado y acotado, acá incluso sería mejor poner algo tal que así, es compacto. Entonces, esto de acá es compacto. Ya. ¿Qué es lo que tenía por acá? Que es cerrado porque contiene a sus bordes. Entonces, contiene a sus bordes, sí, efectivamente, a lo largo de todo este dibujo, siempre va a contener a sus bordes. Entonces, sí es cerrado porque contiene sus bordes. ¿Es acotado? No es acotado, porque no tiene un límite, sino que va hacia el infinito. Crece sin parar. Entonces, no es acotado. Por lo tanto, no es compacto. Listo. Entonces, no es un conjunto compacto. Ya hemos resuelto la siguiente parte. Grafique, identifique si el conjunto de oportunidades es compacto. Indique si se satisface la condición de regularidad para un punto óptimo. Entonces, ¿cuál es la condición de regularidad? ¿Qué nos dice esta condición de regularidad? Vamos a ponerlo por acá. La condición de regularidad nos dice que para que se cumpla el teorema de Lagrange, la matriz jacobiana de las funciones que conforman las restricciones deben de tener un rango igual al número de restricciones. Entonces, ¿cuál es esta matriz jacobiana? Se denota de esta manera. Ponemos nuestro X asterisco. Y el rango de esta matriz jacobiana debería de ser igual a ¿qué? En este caso, al número de restricciones. ¿Cuál es el número de restricciones que tenemos acá? Tenemos una restricción. ¿Y cuál es la matriz jacobiana en este caso? Tenemos que hallar el rango de una matriz jacobiana. Como solamente tenemos una función, que sería esta que tenemos por acá, solamente tenemos una restricción, derivamos ella, ¿no? Respecto a x, derivamos respecto a y, tendríamos por acá entonces 1 menos 1. Entonces, ¿cuál es el 1 menos 1? ¿Cuál es el rango de esto? El rango definitivamente es 1, porque es el mínimo número de filas o de columnas en este caso. Por lo tanto, tenemos que el rango es igual a 1, y ese 1 es igual a ¿qué? Es igual a m, y esto de acá es igual a 1, porque solamente teníamos una restricción. Por lo tanto, tenemos que sí se cumple la condición de regularidad, y esta condición debería de ir incluso antes de resolver por Lagrange. Antes de que vayan a resolver Lagrange, apliquen esta condición de regularidad. Ya sé que hasta el momento hemos resuelto por Lagrange, pero acá tienen algo más que les añado en este momento y que deberían de considerarlo una vez que ya hemos visto esta primera impresión de Lagrange. Entonces, condición de regularidad. Listo, condición de regularidad. Entonces, ¿qué continúa? Pues ya continúa la chamba que ustedes ya conocen, ¿no? Y indica si satisface ya. Resuelve el problema aplicando Lagrange. Pues vamos a plantearlo nomás. Esta es la D, esta es la C, por acá tenemos la E. Entonces, nuestra lagrangiana es igual a menos x al cuadrado menos 3y al cuadrado más lambda por 2 menos y más x. Listo. Su chamba ya ustedes sería resolver en este caso, que ya saben cómo es, ¿no? Esto de acá respecto a x, esto de acá respecto a y esto de acá respecto a lambda, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Listo. Siguiente ejercicio. Cualquier duda me interrumpen, ya saben. Ejercicio número 5 ya para terminar la dirigida del día de hoy. Y nos vemos ya tal vez en Mateco 3 o
tal vez no, que es probable que no dicte porque no, en realidad es incierto, muy incierto, la verdad, no, uno no puede asegurar nada. Listo, problema número 5. Sea el problema, maximizamos esta función que nos dan acá. Nos dicen, ¿por qué se puede afirmar a priori que el problema tiene solución? ¿Por qué? Por el teorema de Weierstrass. ¿Y qué quiere decir el teorema de Weierstrass? Que requiere el teorema de Weierstrass que la función sea continua y que el conjunto sea compacto. Son los dos requisitos que ya hemos visto. Mm, Entonces, lo que tenemos por acá, todo esto de acá, todo este conjunto junto, tenemos que ver si es compacto y además es continuo. Entonces, para hacerlo un poco más ameno, lo que vamos a hacer, por ejemplo, sería ir un rato a Desmos, que voy a ver si es que lo tengo aún instalado. Si lo tengo instalado por acá. Ahora se carga. Y en Desmos voy a graficar este conjunto. Tendríamos por acá y menos x mayor o igual que 2. Es la primera. No, mayor o igual que menos 2. La siguiente era y al cuadrado menor o igual que x. Menor o igual que x. La siguiente era x mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y la última era y mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. Listo. Wow. Vamos a tomarle una captura y vamos a analizarlo juntos acá en nuestra pizarrita. Listo. Esto es lo que acabamos de obtener luego de haber hecho el gráfico. Entonces vamos a ver cuál es el conjunto que finalmente se encuentra conformado. Tendríamos la primera, que es la roja, que nos dice que y menos x menor o igual que 2, que es todo esto de acá. Todo esto de acá es la primera. Listo. Entonces desde ya sabemos que todo esto de acá se va a ir. Lo podemos borrar así. Todo esto de acá no va. ¿Qué más tenemos? Y al cuadrado menor o igual que x. Entonces, todo esto de acá también se elimina. Todo esto de acá sigue eliminándose. Luego, que x es mayor o igual que 0. Entonces, no se toma ningún valor negativo. Todo esto de acá también se va. Y el último es que y es mayor o igual que 0. Listo. Entonces, ¿cuál sería en este caso nuestra área? Sería esta de acá que voy a marcar de color rojo. Solamente esa de rojo sería el resultado final de juntar todas estas restricciones. Así que lo voy a pasar un ratito por acá para verlo mejor. Y vamos a verlo. Sería algo tal que así. Y por acá algo tal que así. Y todo esto de acá va pintadito. Acá toma el valor de 2, toma el valor de 0. Por acá toma el valor de 2 también. Ya, y por acá toma el valor de, a ver. Por acá toma el valor de 4. Listo. Y nos quedamos con todo esto. S. Listo, y este es el conjunto de oportunidad. Entonces, en este caso, ¿cumple Weierstrass? Sí. Vamos a poner la A. Sería Weierstrass, pero escribirlo bien. Primero, F es continua. ¿Por qué es continua? Por ser polinómica. Por ser polinómica. Y luego, el conjunto es compacto, ¿sí? Es cerrado porque contiene sus bordes. Y se encuentra acotado. Acotado. ¿Por qué este sí se encuentra acotado? Porque podemos dibujar podemos hacer una figura, un círculo por acá, circunferencia, y esta figura, esta área se encuentra dentro. Podemos hacer un cuadrado, por ejemplo, y se encuentra dentro.
pero no podíamos hacerlo acá. ¿Por qué? Porque acá crece infinitamente. Entonces es imposible acotarlo dentro de un lado. Que no se actualiza mi pantalla ya. Acá no podríamos hacer esa acotación que les comento. ¿Sí? Pero en el caso de abajo, en la nueva área S que tenemos, sí es posible realizar esta acotación. Entonces, listo, parte A resuelta. ¿Por qué puede afirmar a priori que el problema tiene solución? Se puede afirmar que el problema tiene solución por el teorema de Weierstrass, porque la función es continua y el conjunto es compacto. Se requiere saber si la solución se encuentra en la frontera o en el interior del conjunto de oportunidad. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos si se encuentra en la frontera o en el interior del conjunto de oportunidad? Pues acá utilizamos lo que sería la gradiente. Ya lo habíamos visto incluso la semana pasada. Gradiente. ¿Y qué vemos con la gradiente? Lo que tenemos que hacer es encontrar las primeras derivadas de nuestra función objetivo. Entonces la gradiente de f igual a 0, tenemos entonces, la gradiente de f es igual a, en este caso sería derivada de la función respecto a x menos 2x y respecto a y, 1. ¿Y esto de acá es igual a 0? No es igual a 0, ¿no? Porque para que sea igual a 0, tiene que ser, x tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué pasa con y? No sabemos qué valor toma y. Y toma el valor de todos los reales. Entonces, y toma todos los reales y cuando x es igual a 0 se encuentra dentro de este conjunto, pues no. Acá solamente se encuentra para x y igual a 0, me parece que acá. Pero de ahí para ninguno más. Entonces acá nos dice x igual a 0, y pertenece a los reales. Entonces esto de acá no se cumple y por lo tanto la solución no se encuentra dentro. Por lo tanto, la solución es una solución de frontera. Cuando no se cumple la gradiente, la solución es de frontera. Pero si es que se cumple la gradiente y encontramos un punto que satisfaga este cero y se encuentra dentro de este conjunto que tenemos marcado, la solución es interior. Pero si es que no, está en la frontera. Entonces, ¿qué nos pide en la parte C? Resuelve el problema. Entonces, si es que la solución está en la frontera, ya no es necesario utilizar el método de Kuhn-Tucker. Cuando está en la frontera, podemos utilizar el método de Lagrange y podemos hacer el desarrollo de la función en 3 pasos. La semana pasada me parece que lo hemos visto, a ver. PD5, ¿no? PD6. Esto no, esto es Mateco 3. Mateco 2. PD6. PD6 pizarra. Sí, pues ya lo hemos visto de alguna manera. Es bien similar a esto que está por acá la semana pasada. Entonces es un poco de repaso de lo que ya conocen ustedes, porque es lo mismo, ¿no? ¿En dónde está la solución del problema? Se identifica, plantea las condiciones, pero acá ya lo resolvemos completamente. Esto acá ya no es. Acá también en Mateco 3, miren, yo lo hice por ese método. Acá, utilizando frontera, candidatos. Listo, y acá en Mateco 2 también. Lo bueno es eso, que nos estamos envolviendo dentro del tema. Ya lo hemos visto de alguna manera en Mateco 1, en Mateco 2 lo estamos viendo otra vez, en Mateco 3 y en Mateco 4, y después lo van a ver en macro, lo van a ver en crecimiento, lo van a ver en macro 2, en casi todos lados, de la teoría al menos. Ya la práctica es otra cosa. En la práctica van a usar Excel nomás. Pero ya. Dependiendo, ¿no? Dependiendo del área de la que se quieren dedicar. Dependiendo del área van a ver que utilizan diferentes herramientas. En investigación, por ejemplo, es intensivo en esto, en investigación, para los que les gusta investigar. En el Banco Central también incluso se utiliza esto. En finanzas también. En realidad la matemática está en todos lados. Así que por eso es que es una carrera, ¿no? Que es un mix entre letras y matemáticas. Vamos ya, acabamos esta parte resolviendo el problema. Vamos a resolver la maximización en cada segmento del borde. Resolvemos la maximización de ¿qué? De y menos x al cuadrado en cada segmento del borde. Listo. Entonces, si lo hacemos en cada segmento del borde, tendríamos, ¿cuántos bordes por acá? Tendríamos 3 bordes, ¿verdad? Tendríamos por acá nuestro L1. A ver, a L1 le vamos a poner a este, L1. Luego tendríamos el L2,
que sería este de acá. Y finalmente tendríamos también por acá nuestro L3. ¿Sí? Y para cada uno de estos tenemos valores acotados de Y y de X. Entonces, lo puedo copiar y lo copio y lo pego por acá, más abajito. Listo. ¿Qué tenemos para el primer caso? Tenemos para L1. Para L1 tendríamos entonces que maximizar Y menos X al cuadrado, sujeto a que, al borde L1, sujeto a que nuestro X pertenece a ¿cuánto? Pertenece al 0,2 y que además nuestro Y es igual a ¿cuánto? Nuestro Y es igual a 0. Porque ¿qué tenemos en este primer borde? Tenemos eso, ¿no? Que X está entre 0 y 2. Pero ¿qué valor toma Y? No sube, no crece para este lado. O sea, no va para arriba. Entonces Y toma el valor de 0. Por lo tanto, si Y toma el valor de 0, entonces maximizaríamos menos X al cuadrado sujeto a que X pertenece a 0,2. Y por lo tanto, maximizando tendríamos como resultado que 2x es igual a 0 y que x es igual a 0. Y efectivamente tenemos que este x se encuentra acá. X sí se encuentra adentro. ¿Y qué pasa cuando x es igual a 0? Acá tendríamos ya que y era igual a 0. Por lo tanto, el P1 sería igual a 0,0. Siguiente frontera para L2. ¿Qué tenemos por acá? Maximizar y menos x al cuadrado. ¿Sujeto a qué? Sujeto a al x, que en este caso pertenece entre, a ver, 0 y 2. No, vamos a cambiar acá mejor. Esto lo dejamos por el final. Y ponemos por acá L2 y por acá L3. Para L2, maximizar y menos sujeto a que X pertenece a qué valores. X se encuentra entre 2 y 4. Esta de acá sería nuestra restricción. Y que además Y se encuentra entre qué valores. X menos 2 menos X al cuadrado. Espera un momentito. ¿Cuál era la restricción de acá? Era Y menos X es igual a menos 2. Mm, a ver un rato que me ubico en esto. Mm, 1 menos 2x. Ya tendríamos que maximizar en este caso nuestro y menos x. Claro, a ver, ¿qué valor toma acá? X, y menos x sería mm, y al cuadrado, y menos 2 menos x al cuadrado. Esto de acá es igual a sujeto a x que pertenece entre 2 y 4, que sería justamente esta parte. ¿Y cuál es el valor que toma en este caso esta recta, ¿no? Esta recta podría tomar un valor, claro. ¿Qué valor toma cuando y, a ver, para y sería igual a, en este caso, qué valor tomaría? Acá sería, ya lo habíamos puesto por acá. Acá está. El rojo sería esto de acá. Listo, ya lo encontré. Y menos x es igual a menos 2. Y menos x es igual a menos 2. Listo. Me había perdido un poco, pero ya lo tengo. Entonces ahora estamos maximizando esta parte. Esta siguiente frontera, la frontera L2, estamos maximizando. Pero hay una recta que define esta frontera, que me había olvidado que teníamos acá varias. ¿Y cuál es esta recta que define esta frontera de color rojo? Es esta. Y menos x mayor o igual que menos 2. Pero en este caso ya no estamos trabajando con todo lo que contiene, sino únicamente estamos trabajando con este borde, con la frontera. Y por lo tanto podríamos, en vez de dejarlo como una desigualdad, lo trabajamos únicamente como una igualdad. Y tendríamos por acá que y menos x es igual a menos 2. Entonces podríamos hacer el reemplazo correspondiente. Tendríamos por acá que y es igual a x menos 2, y eso lo reemplazamos acá, ¿no? Maximizar y, no, lo reemplazamos. X menos 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Esto de acá sería igual a x al cuadrado menos 2x más 4 menos x al cuadrado. Y por lo tanto tenemos acá un
menos 2x más 4. ¿Y cuál sería la derivada? Sería, si le ponemos, por ejemplo, acá un nuevo g de x, la derivada sería g' de x, esto de acá es igual a menos 2. ¿Y qué tenemos por acá? Un valor de menos 2, que es un valor que en este caso no se encontraría dentro. No tenemos nada más que eso, tenemos un menos 2 y nada más. Entonces, ¿qué hacemos con ese menos 2? Pues no hacemos nada. Entonces lo dejamos como que descartado de momento. Luego, ¿cuál es la última? Luego, ¿cuál es la última parte? Entonces ya sería la última maximización. Tendríamos por acá el L3. Entonces maximizamos. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función sería y menos x al cuadrado, sujeto a qué? Sujeto mm, a esta, a esta restricción. ¿Y qué es lo que implica esta restricción? Pues lo que tenemos por acá. Y al cuadrado igual a x. Sujeto a que y al cuadrado es igual a x. Entonces vamos a reemplazar tal que, vamos a ver por acá, maximizamos, a ver, ¿lo dejamos en términos de y? Sí, y menos y al cuadrado elevado al cuadrado, esto de acá sería igual a y menos y a la cuarta. Entonces estamos maximizando un m de x que es igual a y menos y a la cuarta. Entonces no sería de x, ¿no? Sería acá de y, por ejemplo. M de y es igual a y menos y a la cuarta. ¿Qué toca hacer por acá? Pues lo sencillo, ¿no? Sería derivar m' de y esto de acá sería igual a 1 menos 4y al cubo y esto de acá es igual a 0. Listo, a ver, ¿qué más tendríamos por acá? Que es despejar. Despejamos y tendríamos 1 es igual a 4y al cubo. Tendríamos un cuarto, raíz cúbica de un cuarto, esto de acá es igual a y tenemos por acá un valor. Entonces, si tenemos que y es igual a este valor, ¿cuál es el valor de x? Pues reemplazamos en esta primera parte que teníamos por acá. Que reemplazamos sería x es igual a un cuarto elevado a la 2 tercios. Listo. Este sería el resultado final, pero tenemos que conjugarlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que el P2 sería igual a un cuarto elevado a los 2 tercios, coma, ¿cuál es el valor de y? Un cuarto elevado a la 1 tercio. ¿Sí? Y esta de acá sería la respuesta. Acá me parece, voy a tratar de hacerlo de nuevo para aclarar lo que acabo de hacer por acá, que bastaría en este caso condicionarnos a la recta, que es maximizar y menos x al cuadrado, sujeto a qué, a cuál era la recta en este caso, sería y menos x es igual a menos 2. Y menos x es igual a menos 2. De tal manera que acá podemos despejar el y el y sería igual a x menos 2, y por lo tanto estaríamos maximizando una función que sería g de x es igual a x menos 2 menos x al cuadrado. Ya, ahora sí está bien. Derivamos esto y tendríamos por acá 1 menos 2x y lo igualamos a 0. Por lo tanto tenemos que x es igual a un medio. Y este x es igual a un medio, pertenece a este espacio. Recuerden que estamos trabajando con este espacio, pues no pertenece a este espacio, se encuentra por acá. Entonces se encuentra afuera. ¿Cuál sería la otra opción? Pues la otra opción sería trabajar con la frontera. Entonces lo complementamos por acá. Esto de acá lo podemos bajar un poco. Porque esto de acá también se encuentra sujeto a ¿qué? A esta frontera, que sería acá 2,4. Voy a ponerlo por acá. Esto de acá no pertenece al 2,4. Entonces trabajamos con la frontera. Que la frontera o los extremos, mejor dicho, con los extremos. Y por lo tanto, si trabajamos con los extremos para x es igual a 2 y x es igual a 4, ¿qué tendríamos como resultado? Y, acá sería y igual a 0, y por acá tendríamos un y igual a 2. Y tenemos acá otro punto, el punto 3 que sería 2,0 y el punto 4 que sería 4,2. Y así hemos encontrado otros puntos más por acá. Por acá teníamos otro candidato y por acá también hemos encontrado otro candidato. Entonces esta es la manera de desarrollar. Si vemos que en la solución se encuentra en la frontera, nos centramos a trabajar solamente con la frontera, con cada uno de los límites. Y pues esto es lo que hemos hecho a continuación. Como les comentaba, ¿hay alguna duda al respecto?
¿Dudas, comentarios? Si no, ya lo vamos dejando por acá de momento. ¿Qué más teníamos por acá? Resolver el problema, ya. Hemos encontrado los puntos óptimos. Los candidatos, ¿no? Hemos encontrado los candidatos. Candidatos a óptimos. Y el P1, P2, P3 y P4. Entonces, si tenemos estos candidatos a óptimos, ¿cómo sabemos cuál es el máximo, cuál es el mínimo? Pues lo siguiente sería reemplazar en la función objetivo. Y ahí vamos a ver cuál es el máximo o cuál es el mínimo. ¿Sí? Y ahí acabaría ya el problema de optimización en este caso. Lo mismo, totalmente igual. Se hace acá en el ejercicio, bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Se hace en el ejercicio 6, pero acá ya no te dicen, ¿no?, los pasos. Pero vamos a hacer lo mismo porque también vas a mostrar que se encuentra en la frontera, para el 7 también y para el 8 también, igualito. Entonces, si no hay más dudas, comentarios, dejaríamos todo por acá y ya sería todo de momento. A ver, voy a pausar la grabación entonces.